Bien, primero, frente a la construcción del problema de investigación, encontramos primero el problema social, el cual consiste en la conversión de la educación en un bien y servicio común que nos invita a hablar de sociedades escolarizadas, dando como resultado que la educación toma un carácter desigual al momento de que no toda la sociedad posee el mismo bien y derecho educativo. Luego, frente al punto de vista, la teoría del conocimiento, teorías sociales y educativas, comprendemos el análisis de las desigualdades educativas desde el individuo hacia la estructura y desde la fuente material hacia la fuente simbólica, en relación con su experiencia de enseñanza-aprendizaje en la pandemia. La situación problemática es la pandemia ocurrida en el 2020 y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante el confinamiento, siendo esta una barrera de acuerdo con las condiciones económicas estructurales de las estudiantes, sin pasar por alto las condiciones simbólicas también de las docentes, los docentes y los estudiantes dentro de la pandemia. Bien, frente a la intención, tenemos como intención dar cuenta de la incidencia de los docentes como actores y las condiciones materiales poseídas durante la pandemia frente al mundo escolar. Como les mencionaba ya, sin dejar de lado lo simbólico. Este también va a ser tenido en cuenta dentro de nuestro problema de investigación. Y finalmente, nuestro problema de investigación es la experiencia del uso de las TICs y el papel del docente dentro de la pandemia misma. El uso y el acceso de las nuevas tecnologías en el marco de la educación en pandemia y su relación con las desigualdades educativas. Esto enfocándonos en el actor docente. Luego de realizar la construcción de nuestro problema, vimos necesario dar una discusión teórica por medio de nuestro estado del arte, en donde pues esta discusión nos contribuiría a nuestra investigación a poder objetivar más lo que buscábamos al plantear este problema de investigación y asimismo poder sustentarlo teóricamente. Entonces, pues bueno, en ese sentido, realizamos la búsqueda de 3 artículos o documentos de investigación de acuerdo a cada relación categorial, es decir, 3 artículos por la relación problema socioeducativo e interés, 3 artículos por la relación interés e intención y 3 artículos por la relación categorial intención y problema socioeducativo. Para así obtener un total de 9 artículos y documentos de investigación académica. Y pues bueno, digamos que decidimos usar 3 idiomas, 3 de ellos en español, 3 artículos en español, 3 artículos en portugués y 3 artículos en inglés. Entonces, bueno, yendo a la primera relación categorial, que es desigualdades educativas y pandemia, allí pues encontramos 3 categorías emergentes respectivamente a cada documento, que serían brecha digital, representaciones escolares y recursos de aprendizaje. En estos documentos se realizó en los 3 se cumple con un análisis que parte justamente de entender las condiciones materiales que de alguna manera pues resultan siendo muy evidentes en el problema, pues en la coyuntura de la pandemia, y pues esto termina desembocando en desigualdades educativas. Sin embargo, decidimos quedarnos con la categoría emergente de brecha digital, puesto que esto nos permitía ubicar de una manera más específica lo que queríamos buscar con nuestro problema, que era justamente pararnos en las TICs, en la mediación de las TICs y pues cómo esta condiciona o no la práctica pedagógica y la agencia del docente. Entonces, bueno, ya en cuanto a la siguiente relación categorial, que es pandemia y docente, hallamos 3 categorías respectivamente con cada documento, que es agencia, formación docente y relaciones pedagógicas. En este caso también nos vamos por la categoría emergente de agencia. Nos
parece que pues articula no solamente la categoría pandemia y docente, sino también la categoría docente y desigualdades educativas. Y bueno, como que es una agencia que se vuelve un poco transversal a las distintas relaciones categoriales que hallamos, por ende nos brinda amplitud al momento de sustentar teóricamente nuestro problema. Y por último, en cuanto a la relación docente y desigualdades educativas, hay nuevamente tres categorías respectivamente con cada documento que pues articulan esa relación entre esas dos categorías, que es práctica pedagógica, planes de trabajo y reproducción de desigualdades. Nos quedamos en este caso con la categoría emergente de práctica pedagógica, puesto que consideramos dentro de la discusión del estado del arte que esta categoría nos permitía pues como con cierta facilidad, entre comillas, usarla para el contexto de las TICs y la pandemia, mientras que los planes de trabajo y la reproducción de desigualdades se explican en los documentos y se investigan desde la presencialidad. Por ende, pues nos generaba quizás un poco de distanciamientos, puesto que la investigación se pensaba más en el escenario de la virtualidad en pandemia COVID-19. Bien, luego de seleccionadas nuestras categorías emergentes, lo que pasamos a hacer es la construcción de nuestro sistema teórico en su totalidad, dentro de lo cual planteamos primero nuestro problema de investigación. En este hablamos entonces de nuestro punto de vista epistemológico, el cual busca analizar la experiencia de los docentes en torno a la educación mediada por las TICs en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta sus condiciones materiales, su capacidad de agencia y cómo esta situación condicionó su práctica pedagógica. Luego está nuestro estado del arte, que como ya lo explicó mi compañera, de este salen tres categorías emergentes, las cuales son brecha digital, que son las que conectan desigualdades educativas con pandemia, agencia, que es la que conecta pandemia con docente, y práctica pedagógica, que es la que conecta desigualdades educativas con docente. La jerarquía es brecha digital primero, luego práctica pedagógica y finalmente agencia. Y bien, la primera es la brecha digital, la cual me permito leer. La brecha digital es un nivel de acceso desigual a computadores e Internet, aliados a las desigualdades en el desarrollo de habilidades digitales en la población, que se traducen en una distribución desigual de la oportunidad de aprendizaje. El acceso está marcado por las brechas preexistentes en cuanto a dispositivos y calidad de conexión a Internet. La brecha digital se evidencia en las diferencias en el acceso a recursos tecnológicos y ausencia de desarrollo técnico y tecnológico. Estas ausencias existen por condiciones económicas, falta de recursos, condiciones sociales, capital cultural que no cuenta con conocimiento en lo técnico y tecnológico, en la conexión a Internet, según el sector económico de pertenencia. La brecha digital es la desigualdad existente entre personas conectadas y desconectadas. La brecha digital es una sociedad tan hiperconectada y digitalizada como la actual, identifica con nitidez la exclusión y la marginación social y personal de algunos individuos por aspectos socioeconómicos o de comprensión de uso de aparatos electrónicos. La siguiente es práctica pedagógica. Entonces, la brecha digital en el contexto educativo frente a la práctica pedagógica incide en la configuración y desarrollo de esta. Por ejemplo, si el docente no tiene las capacidades socioeconómicas para acceder a aparatos electrónicos y además no tiene los conocimientos requeridos que comprenden la utilización de dichos recursos, hallarán limitantes en sus prácticas en el proceso de enseñar por medio de las TICs. Así, la práctica pedagógica se desarrolla en el marco no solo de la planeación del trabajo de enseñanza, sino también en la relación docente-estudiante, en donde ésta se ve configurada de acuerdo con el contexto educativo y convertida en una acción situada, al tomar al estudiante como aquel que recibe la práctica ejercida por el maestro dentro del aula, en este caso mediado por lo digital. La última definición de la categoría de nuestro sistema teórico es la categoría de agencia, que sería la número 3 en nuestra jerarquía. La misma, me permito leer, es la capacidad de los profesionales del campo educativo para tomar decisiones e implementar acciones vinculadas a su quehacer profesional,
Así, la agencia no constituye la posesión de un individuo, algo que el individuo tiene, sino una cualidad que se logra a través del compromiso con una situación particular mediante la interacción entre esfuerzos individuales, recursos disponibles y factores contextuales y estructurales que se unen en situaciones particulares y, en cierto sentido, siempre únicas, lo que supone que el docente es un individuo con capacidad de agencia. En ese sentido, la brecha digital afecta a la práctica pedagógica debido a las posibles barreras existentes frente al acceso tecnológico o sus conocimientos acerca del manejo de las nuevas tecnologías, lo que condiciona la práctica pedagógica por las limitaciones ya mencionadas. De este modo, la capacidad de agencia del docente se ve limitada por las condiciones materiales del mismo y de sus estudiantes. Y bueno, ya por otro lado, frente al objeto de investigación, nosotras realizamos 3 objetivos específicos, cada uno respondiendo al qué, al cómo y al para qué. Bueno, pues inicialmente en cuanto al qué, nosotras proponemos que nuestro objeto de investigación es analizar desde un enfoque que parte desde el individuo hacia la estructura y desde la fuente material a la simbólica, la experiencia y agencia de los docentes frente a su práctica pedagógica mediada por las TICs en el marco de la pandemia COVID-19. Frente al cómo, posicionamos pues que es importante considerar la brecha digital como una categoría que sirva como insumo para direccionar el enfoque e interpretación de la investigación, pues examinar la presencia de esta en las experiencias de los docentes dejaría ver cómo la práctica pedagógica y la agencia del docente resultan siendo condicionadas materialmente. Y finalmente, frente al para qué, buscamos identificar el impacto de las condiciones materiales en el desarrollo de la práctica pedagógica mediada por las TICs, dando paso a generar futuras discusiones sobre las configuraciones estructurales que deben darse para permitir una agencia amplia por parte del docente. En nuestros objetivos específicos, pues efectivamente hay una jerarquización en donde pues inicialmente se busca a partir de la experiencia, metodológicamente de la experiencia del individuo, frente pues al individuo que en este caso es el docente, en cuanto a sus vivencias dentro de la práctica pedagógica mediada por las TICs en el COVID-19. Sin embargo, nuestro siguiente objetivo específico nos permite, a partir de la categoría de brecha digital y del entendimiento conceptual y teórico de la misma, ir encaminando justamente ese enfoque que tenemos, que es partir del individuo, que ya se hizo en el objetivo específico anterior, hacia la estructura, pues al entender la brecha digital como algo que no brinda las condiciones materiales suficientes para desarrollar una práctica pedagógica óptima. Y pues en cuanto al para qué, pues efectivamente se relaciona con los objetivos anteriormente planteados, dado que una vez obtenida esa información se pasa a la identificación y conclusión de esa información, generando así pues un posicionamiento de esta investigación que permita abrir nuevas discusiones y nuevos debates acerca de pues lo que hay que configurar estructuralmente para que la agencia del individuo pueda darse de manera más óptima. Muy bien, frente a la metodología, lo primero, pues frente al método, dentro del cual analizaremos la experiencia de los docentes en torno a la educación mediada por las TICs en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta sus condiciones materiales, su capacidad de agencia y cómo esta situación condicionó su práctica pedagógica. Lo segundo son las categorías de análisis. La primera es brecha digital. Dentro de esta, a través de encuestas, daremos cuenta de si la misma existe o no, de cómo se muestra esta brecha ya previamente definida dentro de lo simbólico y lo material. Luego está práctica pedagógica, en la cual a través de entrevistas buscamos analizar la experiencia de las y los docentes en el marco de la pandemia y las clases mediadas por las TICs, para que estas entrevistas nos permitan dar cuenta de si se condicionó o no la práctica pedagógica y si se condicionó, cómo sucedió. Y finalmente está la categoría de análisis que recibe por nombre agencia,
en la cual por medio de entrevistas buscamos conocer si los individuos dieron uso o no a su capacidad de agencia y si lo hicieron y por qué, sin negar las barreras materiales que pues nos implicó la pandemia en la educación mediada por las TICs. Bien, frente a las escalas de trabajo, la periodización y la definición del terreno de investigación, encontramos primero a quienes vamos a abordar dentro de nuestra investigación. A quienes vamos a abordar a las y los docentes de específicamente la región Caribe colombiana. Esto para hacer un contraste entre los diferentes colegios, colegios privados, colegios públicos, colegios urbanos, colegios rurales. Y pues a través de esto dar cuenta de la brecha digital que existe, bueno, que existió en el marco de la pandemia.